Muy buenos días, señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señores miembros de la Junta de Dirección de esta alta casa de estudios, señora directora de Investigación Científica, señor director de Vinculación Universitaria, señores decanos, directos profesores de este centro de pensamiento hondureño, directos estudiantes, invitados especiales a este evento, señoras y señores. Se me ha invitado para que desarrolle una ponencia en el marco de este 7º Congreso de Investigación Científica, evento académico al que concurro por segunda vez en la vida y que conceptúo como uno de los más altos honores que haya recibido, no solo porque es una deferencia académica de primer nivel, sino porque tiene todo el contenido de amistad y cariño de sus directivos, pero sobre todo en el marco de una universidad en plena transformación y en la búsqueda de su afianzamiento como centro de pensamiento de Honduras y para la región, en un momento absolutamente crítico, absolutamente importante, fundante de nuevas realidades. Así pues, agradezco la deferencia conferida y paso a compartir con ustedes algunos elementos que desarrollan este tema troncal que luego de las cifras presentadas cobran absoluto sentido, porque en ese examen ligero de las cifras torales, pasar de 9 millones de lempiras a 35 millones de lempiras en unos cuantos años en materia de investigación es todo un salto de calidad, como aquí se ha dicho, y porque sobre todo ha habido acompañado con ese fondeo pertinente la creación de 30 unidades de gestión de la calidad de la investigación, 6 institutos y 8 coordinaciones regionales que vienen a constituirse en el entramado con el que la Universidad Autónoma de Honduras enfrenta los retos del siglo XXI. La ponencia que les presentaré y que trataré de desarrollar en los 45 minutos que me fueron acordados, lleva por título de gestión estratégica y prospectiva del conocimiento como estrategia de gerencia de la investigación científica en las universidades. El título no es gratuito, sino que acoge la filosofía de esta presentación, que no les va a hablar tanto de los cómo, sino de los por qué. Porque, como señalaba el señor director de Vinculación Universitaria, por mucho tiempo hemos hecho énfasis en los cómo, en lo instrumental, que no deja de ser importante, pero hay que tener absoluta claridad y alineamiento en los por qué, en los para qué. Así que pese a que mi conferencia es fundamentalmente una conferencia vinculada a los cómo, el énfasis está en los por qué y los para qué. Porque la gestión de la investigación tiene que ver con los procesos, como ahora veremos, de planificación, ejecución
evaluación y control de la investigación científica, que es un proceso muy complejo y que tiene sus propias dinámicas, sus propios tempos, pero por otra parte, todo ese proceso y toda esa parte procedimental y toda esa gestión está al servicio de unos criterios y un direccionamiento que a veces cuesta encontrar. Por eso, en esta presentación, el contenido que les propongo está dividido en dos grandes cuerpos. Por una parte, voy a enfatizar en unas realidades del contexto. Les puede a veces parecer, voy a pasar muy rápido sobre muchas cifras, pero es que ese contexto es el que da la razón del direccionamiento. Y ese contexto hay que tenerlo muy claro. No voy a profundizar en las cifras de Honduras porque ustedes las conocen mejor que yo. Así que he adoptado una posición intermedia hablando desde una perspectiva latino e iberoamericana, que es como se hacen y se producen la mayoría de los informes que contienen las cifras que voy rápidamente a mostrarles, y de los discursos que, es decir, sobre el pensamiento sobre qué ciencia, qué tecnología, qué innovación debe hacerse en la región y cuál es el papel de las universidades en esa producción de ciencia, tecnología e innovación. Y la segunda parte de esta conferencia, espero que los 45 minutos no me la consuma la primera, está precisamente en ver un poco cómo algunas técnicas vinculadas al gerenciamiento pueden hacer más eficiente y efectiva las tareas puestas en el contexto. Lo primero es que estamos en un profundo proceso de cambio civilizatorio. Se dice fácil, cambio civilizatorio. Es decir, no en una época de cambio, sino en un cambio de época. Y todo cambia. Y con eso cambia no solamente la sociedad y el Estado, las relaciones entre ambas, sino todas las cosas, incluso la ciencia, que ha venido cambiando prodigiosa y profundamente, y en la mayoría de los casos seguimos anclados en paradigmas positivistas y seguimos enseñando la ciencia desde el positivismo, cuando las bases epistemológicas de la ciencia han cambiado profundamente. Y si la ciencia ha cambiado y la tecnología no se diga, pues entonces cómo enseñar y hacer ciencia tiene que cambiar, y cómo gestionar esa ciencia tiene que cambiar, y tienen que cambiar las instituciones donde se concentran las posibilidades de hacer ciencia y tecnología. El proceso, por algunos dicen, ese cambio civilizatorio ha sido empujado en la economía capitalista por el mercado y por la internacionalización de los mercados y todas las fuerzas vinculadas a ellos. Sin embargo, ese cambio en los mercados tiene una base tecnológica claramente anclada en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero ese cambio, que marca profundas interdependencias y profundos nexos, también implica, por otra parte, grandes asimetrías, enormes asimetrías, porque ese proceso, que tiene altísimos impactos, incluso en nuestras instituciones de educación superior, también lo que
cambia y lo que hace cambiar no lo hace con la misma fuerza en todas las partes del planeta. Una nota definitoria de ese cambio civilizatorio es la centralidad del conocimiento como recurso fundamental de las sociedades. Y fíjense que hablo de conocimiento y no solamente de conocimiento científico, porque el conocimiento es y debe ser fundamentalmente fundado en la ciencia, pero nunca en ninguna sociedad solo el conocimiento científico explica la dinámica social, la ayuda y la transforma y la posibilita. Hay otros tipos de haceres y saberes sociales casi tan importantes como la ciencia, pero lo cierto es que por primera vez en la historia la ciencia y la tecnología son factores de producción directamente tanto en el mundo productivo como en el mundo social. Y eso lo reconoce sin ambages los organismos internacionales dedicados al estudio de estos fenómenos. Y eso llevó que incluso esta sociedad en la que vivimos sea llamada sociedad del conocimiento. Eso ya se advertía desde fines de los 60, pero fue tan grande el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación que el primer término que se impuso fue el de sociedad de la información. Y para muchos, esta centralidad de la información todavía causa alguna miopía en el entendimiento de las transformaciones societales en curso, porque ha tendido a hacernos pensar, o por lo menos a muchos ha tendido a hacer pensar, que es fundamentalmente esta transformación algo que tiene que ver con la tecnociencia más que con otras dimensiones del hacer social. Y si ciertamente las tecnologías de la información y la comunicación son absolutamente esenciales para integrarse en la sociedad del conocimiento, esa es la punta del iceberg. Son el resto de las transformaciones sociales las que son importantes. De aquí que para otros, pese a la centralidad de la tecnología y del actuar en red, que es el modo propio de la sociedad del conocimiento, el otro elemento absolutamente esencial es el aprendizaje de las organizaciones, entre ellas las universidades. Así que pasamos de una concepción muy centrada en la información a una de sociedad del conocimiento e incluso un paso más allá, a la sociedad del aprendizaje, pero donde obviamente es el conocimiento el factor esencial. Por otra parte, debemos hilar fino en el sentido de que esta sociedad del conocimiento no es única. Hay sociedades del conocimiento. La sociedad del conocimiento hondureño no es la sociedad del conocimiento de los Estados Unidos de América, ni de Canadá, ni de la Unión Europea. Así como nuestros sistemas nacionales de innovación no son los de esas regiones geográficas, por la sencilla razón de que somos distintos, diferentes y con necesidades y particulares a las que hay que atender. Este mensaje de la UNESCO de pensarnos en sociedades, plural, del conocimiento, es muy importante a la hora del debate sobre el qué y por qué de la investigación y sobre el tipo de investigación que nosotros necesitamos. Porque quien habla de sociedades del conocimiento, habla de sociedades del respeto a la autonomía de las personas y sobre todo en una lucha hoy absolutamente central entre preservar el carácter universal del conocimiento y su carácter de bien público sobre la mercantilización del conocimiento, especialmente del conocimiento científico, y su reducción a una mercancía. Porque si bien el conocimiento científico ha sido hasta
bastante entrado el siglo XX, un bien público generado fundamentalmente desde las universidades, lo cierto es que hoy día la generación de conocimiento descansa en otros centros distintos de las universidades, especialmente las empresas transnacionales, los grandes laboratorios. Y hay campos completos del conocimiento, como la farmacología o la bioquímica, pero sobre todo la farmacología o la investigación alta en alimentos, donde el conocimiento se capitaliza fundamentalmente en empresas y por lo tanto la lógica de producción del conocimiento es distinta. Y lo que se hace es romper con el paradigma mertoniano de producción del conocimiento como un bien libre que se discute en las ágoras universitarias presenciales y virtuales, esto es, a través de la publicación científica, en un conocimiento que se materializa en una mercancía que es propiedad de alguien. Y para nosotros esas discusiones no son esotéricas, sino muy importantes, porque eso significa si vamos a tener acceso o no a medicinas baratas para combatir el SIDA. Y enfrentar las pandemias del siglo XXI. Y entonces, ¿habrá medicina solo para el que pueda pagar por ella? Estas son preguntas importantísimas y que están a la base de esta distinción. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo por construir esa nueva base de conocimiento atendiendo a diversos niveles, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro. Y aquí a nivel micro nuevamente estamos en sociedades muy asimétricas. Como luego veremos, la base de conocimiento hondureño es extremadamente endeble, no solo porque aún se invierte poco en ciencia y tecnología, sino porque si el grueso de la población tiene una acumulación de capital intelectual relativamente bajo, pues entonces las posibilidades de desarrollo hacia arriba son muy limitadas. Entonces, nuestra ciencia tiene que atender también a cómo ampliamos la base de conocimiento para el conjunto de la población. Eso tiene que ver con que hay que meterle mucho cacumen a los asuntos de la educación científica, a la popularización de la ciencia, y que la gente, además de usar celulares, tablets, laptops, etcétera, sepa qué tiene entre manos. Eso implica también monitorear, fíjense, una de nuestras tareas de Antenas Universitarias es monitorear lo que pasa. Es difícil algo tan complejo como la sociedad del conocimiento monitorearlo, pero entre los muchos esquemas hay uno que yo les propongo, desarrollado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte y Ciencia y Tecnología del Japón, que se escapa un poco a estos esquemas, pero que esto está pensado para nivel de un país, pero que yo los invito a reflexionarle en que esa flor, esa es la una. Es un esquema de seguimiento que le propongo a la universidad que utilice. Esa flor es muy particular. Como toda flor, tiene un fundamento, está enraizada en algo, está en una maceta, tiene un tallo, tiene hojas, tiene flores. Pues cada uno de esos elementos simboliza algo en el proceso de hacer ciencia. El agua de la regadera que la siembra, que la riega, que la nutre, y la maceta misma simbolizan los insumos básicos para la investigación.
Y ahí será importante mirar cuánto se invierte en ciencia y tecnología, por una parte, y por otra, cuál es el número de investigadores con los que se cuenta. Por otra parte, el grosor del tallo expresa el grado de comparación de colaboración, entre la industria, la sociedad y las instituciones que producen ciencia. Los productos son simbolizados por las hojas. Tiene dos hojas, una izquierda y otra derecha, que uno es el número de patentes y el otro es el número de artículos científicos. Y finalmente tenemos las mismas, los pétalos de la flor y el centro de la flor, que viene indicando los resultados del proceso de investigación, y es un sistema de seguimiento relativamente atractivo. Vamos a ver cómo se posiciona cada unidad académica, cada escuela, cada departamento, cada instituto para hacer crecer la flor del conocimiento de Honduras. Tipologías de seguimiento, hay muchas, desde esquemas radiales típicos como los que nos sugirió Francisco Sagasti, hasta otros más complejos, pero que permiten el monitoreo de cómo va cambiando y cuáles son los patrones de desarrollo de la investigación científica. E igualmente, en esto de la sociedad del conocimiento, tenemos por un indicador global, también interesante, que se puede llevar del nivel macro al nivel meso y al nivel micro, que tiene que ver con cuánto se avanza o avanzan las sociedades hacia la sociedad del conocimiento. Con cuidado, es una lectura que habría que hacer con mucho cuidado, porque implicaría tener un desglose de cuál es ese tipo de sociedad del conocimiento al que se avanza. Esto, que es un índice producido por el Banco Mundial, el Knowledge Development Index, a través de la metodología CAM, nos dice, por ejemplo, dónde está, por ejemplo, Chile y dónde está Honduras, un poco en esa preparación hacia la sociedad del conocimiento. Y en esta siguiente filmina, un poco más enrevesada, cuáles son los pilares o fundamentos desde el margen de incentivos económicos que existe para el desarrollo de la sociedad del conocimiento, cuánto es el porcentaje en términos de innovación, cuál es la base de educación y cuál es el espectro de uso de las TIC. Nuevamente, les invito a mirar en la composición de las barras un ejercicio interesante que podría desarrollar también la universidad como parte de su monitoreo del avance hacia una sociedad del conocimiento. Voy a pasar ahora a velocidad de rayo sobre algo que me gustaría enfatizar, que es el concepto de asimetría. Es decir, este mundo globalizado no es un mundo de iguales, es un mundo de muy desiguales interconectados. Pero esta realidad es fundante y hay que tenerla presente y hay que saber dónde están las asimetrías para poder corregirlas. Voy a pasar, a velocidad de rayo sobre algunas dimensiones de esas asimetrías.
la del índice del desarrollo humano entre países, donde las más oscuras son los países de mayor desarrollo humano. Las mismas cifras para 2012, pero una de las asimetrías que más nos compete tienen que ver con la acumulación de capital humano. Noten que en el caso de Honduras, el logro educativo de la población de 25 años y más, fíjense que se concentra en educación primaria, o sea, en la trama verde de cada barra, comparadas con las cifras finales, donde pues, tenemos un panorama bastante distinto. O sea, estos son los tramos de la educación de la población de 25 años y más. Entonces vemos que obviamente, nos guste o no, somos parte de una élite. Y como se decía en la Edad Media, nobleza obliga. Si somos la nobleza de la sociedad del conocimiento, tenemos que servir a esa sociedad del conocimiento. Por los que no saben. Nosotros, que supuestamente sabemos, tenemos que poner nuestro conocimiento al servicio de los que no saben, o de los que saben menos. Esta es la simetría en capacidad tecnológica, asimetrías que se traducen en un conjunto de indicadores, donde, por ejemplo, la superficie, el porcentaje de la superficie que ocupa América Latina y la del PIB no se corresponden para nada con el de publicaciones científicas que se producen en esta misma región. También América Latina, como les decía, apenas, es un logro, se dice apenas, pero es un logro, significa el 3% de la producción de I+D en 2010. Pero esto que nos da mucha alegría y que expresa un crecimiento impresionante de la inversión entre 2001 y 2010, fíjense que las tasas de crecimiento de América Latina superan con creces a las de otras regiones del mundo, pero sin embargo seguimos siendo una de las regiones que en promedio invierte menos en I+D del Producto Interno Bruto, por ejemplo. Esto igualmente se ve en una desproporción interna que tenemos. La desproporción que ya les anunciaba de que 3 países, México, Brasil y Argentina, producen prácticamente el 90% de toda la ciencia y la tecnología de la región. Algunos esto los llena de pesimismo. Somos marginales, dicen. Oiga, no importa cuánto se produzca, sino la calidad de lo que se produce. Yo vengo de un pueblo cafetero. Panamá nunca ha sido un gran exportador del café. Nunca. Ni lo será, por superficie y por población. No figuramos en las cifras de exportación de café del mundo. Sin embargo, hoy en día, por una decisión apoyada en ciencia y tecnología, en mi pueblo, un pueblo enclavado en las montañas de Panamá, el café que se produce es café gourmet y café con trazabilidad ecológica. Y en los mercados de Alemania y Japón, medio kilo de café boqueteño, mi pueblo se llama Boquete, se vende hoy a $300. ¿Saben por qué? Porque el valor agregado de ese café es altísimo. Claro, hay la bendición del clima, las condiciones edafológicas, etcétera, pero hay el monitoreo científico de eso y el tratamiento para producir un café gourmet.
Y eso le transformó la vida a la comunidad, a las comunidades cafeteras, y ese modelo está siendo replicado prácticamente en otras cadenas de alimentos en mi país. ¿Que tenemos pocos investigadores? Bueno, seremos pocos, tenemos que hacer el esfuerzo por ser más, pero sobre todo tenemos el esfuerzo que esa investigación reúna dos cosas: calidad y pertinencia. Y hay un debate medio teológico entre si esa calidad o es de calidad internacional o de si es pertinente. Yo les aseguro que si es pertinente va a tener calidad. Porque lo que estudiarán los hondureños no lo va a estudiar más nadie. Hay cosas de aquí que solamente interesa estudiar aquí, y nuestro deber es estudiarlas aquí con el máximo de rigor y de excelencia académica. Así que el dilema entre excelencia y calidad, eso es como el debate del sexo de los ángeles, o cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Tenemos debilidades, estas sí, muy graves, de nuestra vinculación con los sectores productivos y sociales, donde hay un amplísimo territorio por explorar. Y cuánto me alegra escuchar a los directores de investigación y de extensión de esta universidad diciendo: esa agenda tiene que ser combinada, esa agenda tiene que armonizarse, porque buena parte de la agenda de investigación quedará terminada por la agenda de vinculación de la Universidad Autónoma de Honduras, autónoma para pensar, pero no para hacer, autónoma para criticar, pero no para ser indiferente e indolente ante las demandas de su sociedad. En el número de... Porque miren, fíjense que nos miden mucho por un rasero internacional. El número de publicaciones científicas. Pero yo les invito a mirar este gráfico, con algún detalle. Ahí ustedes verán que la producción de Honduras y de El Salvador es irrisoria, comparada con la de Brasil y México. Eso es el número de citas en el Science Citation Index entre 1982 y 2011. Es para rasgarse las vestiduras. Pero andemos con cuidado. Miren esto. Si uno compara el número de publicaciones con respecto al PIB, es decir, la riqueza de la sociedad, o el número de publicaciones con respecto a los habitantes que se tiene, el cuadro ya es muy otro. Es muy otro. Y un país pequeño como el Uruguay ocupa el segundo lugar. No aparece en el... También pequeñísimo. Uruguay tendrá unos 5 millones de habitantes hoy. Entonces es el tema de la consolidación de las comunidades científicas y la claridad de su norte, porque también cuando uno mira, por ejemplo, los sistemas donde estamos integrados, esto es una gráfica que representa el sistema nacional, por ejemplo, de Costa Rica, uno ve un sistema nacional relativamente denso, pero puede tener, como el de El Salvador, muy poco denso, como el de Guatemala, como el propio de Honduras, que empieza a tener densidad, y fíjense que uno de los actores clave es ustedes, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que concentra gran parte de la capacidad de producción del conocimiento de este país. No hay Honduras del siglo XXI sin Universidad Hondureña Autónoma del siglo XXI.
Fíjense lo que nos recuerda la declaración de la Conferencia Mundial de 2009. Y cito, a reserva de que me coma muchos minutos, y con el perdón de que de aquí todo el mundo sabe leer y por eso yo no estoy leyendo la filmina. Pero en esto creo que es una reflexión tan importante que convendría interiorizarla con mucha fuerza. Dice, en ningún otro momento de la historia ha sido más importante que ahora la inversión en los estudios superiores. Nada de cicaterías para la educación superior hondureña. Eso es hacerse el harakiri en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque estas universidades somos una fuerza primordial para la construcción de las sociedades del conocimiento, integradoras y diversas, y para fomentar la investigación, la innovación y la creatividad. Quería después hablar un poco de la universidad y de las misiones y de las... Pero yo he escuchado cosas tan interesantes en la mañana de hoy que no quisiera tanto enfatizar en estas asimetrías, donde estamos en nuestros sistemas de educación superior, todo lo cual condiciona el quehacer de las universidades. Porque miren, bueno, por hablar de un número, los doctorandos y los programas que se tienen, pues bueno, en todas partes tenemos una carencia importantísima de doctores, que son los que están por definición en el límite de la producción del conocimiento. Así que Honduras debe pensar seriamente en la creación de un programa doctoral en un área estratégica que le permita concentrar con carácter transdisciplinario el estudio de algunas realidades. ¿En qué temas? Miren, en algunos que enfoquen en los desafíos que tenemos en la región, concentrados en el binomio desarrollo y cohesión social. En algunos de estos temas, y en alguna de estas temáticas. Y miren, esta lista fueron las prioridades marcadas por los diseñadores del espacio iberoamericano del conocimiento. Y miren la enorme coincidencia con el ejercicio que ustedes han venido haciendo aquí en la universidad en tiempos relativamente recientes. Los temas, con algunas excepciones sí preocupantes, y yo le llamaba la atención a nuestra señora directora de investigación sobre un esfuerzo importantísimo que habrá que hacer desde las ingenierías de la UNA para ponerse a tono, sobre todo en temas de investigación en TICs y algunos que tienen que ver con algunas tecnologías específicas en algunos campos específicos. Pero sacando eso, la otra agenda es tremendamente coincidente con las prioridades que están marcadas para el resto de Iberoamérica. Primeras conclusiones de esta primera parte. 1. Yo invito a la comunidad de investigadores a repensar la ciencia que están haciendo, porque la respuesta vital debe ser si esa ciencia está sirviendo al desarrollo de Honduras. Si no es pertinente, señores, replantéense las cosas. En la lista de cotejo de lo que debe pasar y lo que no debe pasar, esa es una de las cribas principales. Y fíjense que, por definición, eso no puede ser algo también de corto plazo,
porque no debe ser solamente entendido esto por lo que necesita Honduras, por lo que necesitan los mercados de Honduras, sino que hay que tener una lectura prospectiva. La Honduras que queremos, la Honduras que soñamos, a 2025, ¿qué necesita hoy? Y eso está continuamente, nos debe estar cuestionando el tipo de universidad que estamos haciendo y los sistemas desde los cuales estamos haciendo. Cierro esta primera parte con una frase del inmortal maestro menos conocido que Simón Bolívar, su alumno. Pero su maestro decía, si no inventamos, erramos. A nosotros, en esta parte del mundo, nos toca, sobre todo a los que estamos en el sector de investigación, estar, como se dice coloquialmente, en la procesión, tocando las campanas, dando la misa. Tenemos que estar en todo y para todo. Y por eso nuestros sistemas de gestión tienen que ser estructuras pequeñas y muy flexibles. Porque si no, nos convertimos en un lastre y de ser pequeños vamos a pasar a ser minúsculos. Y por ese camino nos vamos a transitar como estrategia para superar asimetrías y poder avanzar hacia las sociedades del conocimiento que implican transformación productiva y social, pero también desarrollo científico y tecnológico. Tenemos que ir construyendo una serie de estratos, la base de la cual es el número de científicos e investigadores. Yo veía uno de estos cuadros que nos puso a la mano este informe y decía, bueno, se pasó en la concesión de becas, perdónenme ustedes que yo tengo una memoria muy poco fuerte, se pasó como de un número el número de becas concedidas hasta casi, perdónenme ustedes, aquí está, de 14 a 41. Alguien dirá, oiga, eso es muy poco. Sí, es muy poco. Pero los grupos de investigación tendrán que hacer lobby para conseguir lo que le falta. Porque no debe la universidad graciosamente conceder financiamiento si no hay gente que dice y muestra que tiene capacidades para hacer investigación. La condición sine qua non es demostrar capacidad. Y en igualdad de demostración de capacidades, entonces asegurar los financiamientos. En segundo lugar, el segundo estrato son los grupos de investigación y las infraestructuras. El otro estrato es el de los clústeres. Hay una experiencia muy interesante de las agendas de innovación en Venezuela, que no empezaron con Chávez, son de mucho antes, para que nadie descalifique por una razón de tipo ideológico, pero que implica, miren, y esto hablo ya de gestión de la investigación, que la calificación de la investigación no la pueden hacer solamente los investigadores. Cambio cultural muy duro y muy fuerte. Tenemos que llamar a los impares. No basta la evaluación de los pares, necesitamos la evaluación de los impares. Gente de los sindicatos, gente de los colectivos empresariales y del gobierno que ayuden a fijar prioridades y que comprometan recursos en la agenda, en la nueva agenda de investigación.
Finalmente, conglomerados de innovación, investigación y producción. Fíjense que podríamos pensar que aquí se está concentrando el esfuerzo de hoy en un tránsito hacia la conformación y maduración de grupos de investigación. Pero hay que ir pensando desde ya en la constitución de esos clústeres y de esas mesas de discusión que, como ya decía la doctora Salomón, es necesario para afinar la agenda de investigación y para equilibrar entre calidad científica y pertinencia de lo que se investiga. Y esto me lleva a los temas por los cuales se me invitó. Todo esto era un preámbulo. A mí se me invitó a hablar de gestión de la investigación. Pero miren, es inútil que yo me centre en temas de gestión de la investigación si este otro panorama no está claro, si estas otras decisiones no están consolidadas e internalizadas en la comunidad de investigación, en el qué investigar y por qué y para quién. Las preguntas duras, son duras y tensionantes, porque uno puede, miren, una cosa triste que le puede pasar a uno es que uno sea muy eficiente, y la gestión de investigación puede hacernos muy eficientes. Pero si somos muy eficientes haciendo lo que no debemos hacer, entonces desde el principio hay que tener esa definición clara de equilibrio entre pertinencia y calidad. Solo entonces tiene sentido lo que paso a comentarles, que es en realidad muy sencillo y no pretendo inventar el hilo negro. En esta, lo que yo quisiera proponerles se reduce, primero, a comprender que la gerencia de la investigación combina problemas propios de gerencia con problemas propios de investigación. El énfasis en la gestión de la investigación está en los problemas de gerencia, en la planificación, en la ejecución, dirección, control y evaluación del mismo proceso de investigación, no en la investigación misma, porque la investigación misma se resuelve por un criterio de calidad fundamentalmente de pares, que deben que asegurarse que la investigación que se hace es de calidad. Pero los elementos gerenciales que tienen que ver con el apoyo a ese proceso han demostrado ser torales para asegurar que las metas básicas, que son las de generar más investigación y mejor investigación, en gran medida dependen de la estructura de gerencia que se tenga. Porque todos como investigadores hemos padecido aquello de que los tiempos de la gerencia universitaria normalmente no son los tiempos de investigación, y muchos proyectos se vienen abajo por cortapisas burocráticas, especialmente de orden financiero, que incluso el financiamiento puede estar, pero el proceso para conseguir y tener lo que uno necesita en tiempo y forma es ahí donde fallan las cosas. En ese sentido, yo creo que la universidad, en parte de gerencia y con una clara orden de prelación de los proyectos y de las líneas en base a conceptos de productividad, universalidad, pertinencia social, rigor, uso de enfoque pluritransdisciplinario y el carácter participativo, puede pasar no solo a tener un sistema más denso y a monitorearlo mejor, sino sobre todo puede alcanzar
una gerencia de investigación que ayude a la propia transformación de la universidad. Y miren, con mucha humildad yo escuché a la directora de investigación, pero después lo acusé, observé el acuse de recibo que hizo la rectora cuando dice que esta agenda de transformación de la dirección de investigación es una punta de lanza en la transformación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Que no va a convertirse en una universidad de investigación? Estoy seguro de ello, por lo menos de aquí a 2025. Pero sí puede ser una universidad de mayor calidad y de mayor pertinencia, teniendo un equilibrio mayor entre una investigación que era prácticamente inexistente hace un par de años y que hoy ya está posicionada y en visos de consolidarse para seguir rindiendo frutos. ¿Qué le propongo yo a la universidad en concreto y en general a nuestros sistemas de investigación? Básicamente, el uso de tres cosas que son ampliamente conocidas. Mayor uso de planeación estratégica, mayor uso de la caja de herramientas de la prospectiva y la instauración de un sistema de gerencia del conocimiento. Hablo de gerencia del conocimiento, fíjense, donde la gerencia de la investigación es una componente que debe acompañar a los otros conocimientos de la universidad. Porque hay muchas cosas que Honduras necesita, que no precisa de mayor investigación científica, que sí necesita de adecuación, que sí necesita de adaptación creativa, de innovaciones organizacionales, donde no hay que inventar el hilo negro, pero que la universidad tiene que ver cómo amarra ese otro conocimiento con el nuevo conocimiento que generen sus investigadores para producir cambios de calidad. Estas tres que propongo, en general, tienen un sentido que el propio Peter Drucker, ese autor que consagró el término sociedad del conocimiento allá en el año 69, en uno de sus libros, es el convencimiento de que nosotros creamos el futuro. El futuro, como decía Galeano, no está escrito en las estrellas. No es un ejercicio de ver la bola de cristal para ver qué nos depara el futuro. Hay que empoderarse. Nosotros creamos el futuro. ¿Cómo lo creamos? Planificando estratégicamente las acciones que nos permitan, por ejemplo, con el uso de programas académicos y líneas de investigación, y celebro este matrimonio entre investigación y posgrado, porque si hay un sector de la universidad que está llamado a hacer investigación y a ser la base institucional de la investigación, es posgrado. Posgrado que no produce investigación, algo huele mal en Dinamarca. Algo está mal y muy mal. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio de planeación estratégica de los posgrados para que se conjunten con las líneas y potencien las líneas de investigación, sobre todo para que aparezcan nuevos sectores en la oferta. Yo estoy seguro, ayer conversábamos con la directora, nuevos sectores de ofertas de posgrado, pero con un mayor contenido de investigación y de generación de otro conocimiento, que no hay que ver por encima del hombro porque no es conocimiento científico, pero si ayuda a la vida de los hondureños es muy necesario. Entonces, estamos viviendo en este tránsito de la ausencia de métodos y cultura de planificación. Ya aquí estamos quizás en la etapa 2, con un uso de planeación tradicional clásica, hacia un uso de modelos más sofisticados y a un uso sistemático de la planeación estratégica en todo lo que hacemos.
¿Cuántos de nosotros vamos a las juntas departamentales simplemente para retirar nuestros horarios? Y no hay nada de discusión de las líneas de investigación o el quehacer o el programa de la facultad con compromisos claros de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para cuándo lo vamos a hacer. Eso tiene que cambiar radicalmente. Y ahí entonces iremos desde un nivel de planeación universitaria de nivel 1 hacia un nivel de planeación estratégica universitaria de nivel 4, según lo denomina un gran conocedor de estos temas en América Latina, y una transformación de una universidad autorreferenciada y observadora de lo que pasa a una universidad proactiva, que es lo que la señora rectora nos ha vislumbrado con tanta energía. Una universidad que se adelante a los problemas y que no sea meramente reactiva. Lo que la UNA haga en cambio climático y prevención de desastres naturales puede salvar vidas. Y aquí entonces que nadie me hable del valor de salvar vidas frente al incremento marginal del conocimiento en alguna tecnología espacial de uso muy improbable por esta sociedad. Lo otro que propongo, aparte del uso de la planeación estratégica, es realmente hacer un examen que complete los ejercicios de evaluación y acreditación que la universidad ha venido haciendo. Estos esquemas se fincan en lo que algunos llaman el examen del capital intelectual de la universidad, y para ver realmente, miren, esta es una institución docente, pero tiene que cuestionarse si esta universidad aprende. Es decir, si está en capacidad de almacenar lo que sabe, difundirlo y transmitirlo pertinentemente a la sociedad. Y entonces, ese ejercicio creo que afincado en una reevaluación de todos los ejercicios de evaluación y acreditación institucional que la universidad emprenda, parta primero por cuestionar el propio concepto de calidad, que en la mayoría de los casos ha dejado de lado el concepto de pertinencia, y que entonces, en algunos casos, dice la experiencia histórica de estos procesos en América Latina, ha hecho que el proceso de acreditación y de aseguramiento de la calidad se burocratice y se convierta más en una presentación de informes que en un instrumento de transformación y realmente para generación de innovación. Y sabiendo, miren, que la curva internacional dice que los innovadores en todas las materias solo son el 2.5% de las poblaciones, pero ese 2.5% luego se puede transformar en un 13% y finalmente lograr mayoría enamorando al 34% para llegar a ser por lo menos el 50% que esté alineado con el proceso de transformación e innovación de la universidad. ¿Cómo hacer para desarrollar aprendizaje organizacional y gerencia del conocimiento? Bueno, modelos hay, reflexiones hay, técnicas hay, desde las adaptaciones de la famosa quinta disciplina de Peter Senge, hacia modelos del examen de los factores que favorecen e inhiben el proceso de desarrollo organizacional. Este es un mapa que muestra esos procesos, esos factores, y convendría que la alta dirección de la universidad los tenga claramente identificados.
Para eso hay metodologías basadas tanto en Knowledge Management como en el Learning Management, algunos informatizados, y ejemplos internacionales hay de cómo pasar de una mera tratamiento de datos a un sistema realmente integrado para la toma de decisiones donde los datos se transformen en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Propongo que la universidad pudiera usar el modelo de Nonaka y Takeuchi para hacer el análisis y apoyándose en algunas experiencias, por lo menos ya unas 30 universidades en América Latina han pasado procesos de este tipo de evaluación de aprendizaje organizacional y con un examen de sus flujos llegara a determinar si realmente está en las vías de crear, aprender e innovar. Señora rectora, señores miembros de la Junta, señores decanos, autoridades, profesores y estudiantes, ustedes están en la ruta de la transformación, tienen un liderazgo inspirador, han logrado cohesión de grupo. El futuro es de ustedes. Honduras los está esperando. Gracias.